¿Ya os ha dado permiso para grabar? Sí, vale. Mira, bueno, entonces, como os decía, ya de aquí despejamos, el 8 pasa dividiendo, menos 4 octavos, que es menos 0,5. Entonces, como veis, es una ecuación con una sola incógnita, nos quedaría menos 0,5, que ya con esto se ve que la C es la verdadera, porque es la única que te dice que phi sub 2 vale menos 0,5. ¿Vale? Entonces, ya con esto se ve que la C es la verdadera, es la que tenéis que señalar. ¿Vale? Ya se vería que es la correcta, es la que tendríamos que señalar entonces. De todas formas, si queréis sacar el phi sub 1, pues lo sacáis también. Por ejemplo, de esta primera ecuación, despejáis el phi sub 1. Entonces, si cogéis la primera ecuación y despejáis el phi sub 1, un tercio phi sub 2 pasa aquí restando. Entonces, si despejáis, os quedaría que el phi sub 1 es un tercio menos un tercio phi sub 2. En la primera ecuación he despejado phi sub 1, ¿eh? No os perdáis. Y como el phi sub 2 vale menos 0,5, pues lo sustituyes. Sería un tercio menos un tercio por menos 0,5. Entonces lo hacemos, sería en este caso un tercio, y menos por menos es más un tercio por 0,5. Que nos quedaría 0,5. Y aquí tenéis el primer parámetro, el phi sub 1. Si os dais cuenta, pues el apartado C está perfecto. Lo veis, phi 1, 0,5, phi 2, menos 0,5. Ya os digo que he resuelto el sistema de ecuaciones, pero que eso cada uno puede hacerlo como quiera. Yo lo he hecho por reducción, pero que si alguien quiere hacerlo por sustitución, despejar phi 1 de la primera ecuación y meterla en la de abajo, por ejemplo, también perfecto. Siempre que me lo haga bien, a mí qué más me da. ¿De acuerdo? Siempre que me lo hagáis bien, podéis hacerlo como queráis, resolver el sistema. ¿Vale? Luis, ¿puedes volver un Sí. momento al sistema de ecuaciones? Que no me ha dado tiempo a copiarlo. Sí, perdón. Sí, correcto. Sistema de ecuaciones. Gracias, no te preocupes, que le hago una foto y luego lo paso. No, pásalo si quieres, pásalo. Pásalo, que te da tiempo. Te dejo yo que lo pases. Vale. Ya te digo, no tenéis por qué resolverlo así el sistema, ¿eh? Si queréis, ya os digo, puedes despejar de aquí phi sub 1 y meterlo aquí abajo, ¿vale? Y ya despejas el phi sub 2, como quieras, ¿de acuerdo? Yo lo he hecho por reducción, pero vamos que no tenéis por qué hacerlo así, ¿eh? Si no queréis. Ya está, gracias. Que no me había dado tiempo. ¿Vale? Muy bien. No, ya está. Entonces, ya estaría la pregunta tipo test y la tenemos resuelta, ¿vale? Ya digo, si a vosotros os hace complejo hacerlo por reducción, me da lo mismo hacerlo por sustitución y ya está. Como queráis. Y vamos a hacer la pregunta 14. Vamos a hacer la pregunta 14, que también es interesante, que dice lo siguiente. Dice, si el proceso estocástico Z sub t sigue el siguiente modelo, Z sub t es igual a 1 menos θ sub 1b, que multiplica a sub t, donde nos dice que el θ1 está entre 0 y 1. Nos dice que 0 menor que θ1 y menor que 1. Dice entonces, el ACF del proceso Z sub t es tal que, entonces claro, lo que tenéis que decirme es cómo se comportaría la ACF, es decir, el ρ1, ρ2, ρ3, de acuerdo a esos elementos, cómo se tiene que comportar. Venga, pues vamos a identificar qué modelo es, y una vez que sepamos el modelo que es, ¿de acuerdo? Pues ya pondremos su ACF y veremos cómo se comporta y veremos ya cuál es la correcta, ¿no? Bueno, ¿qué me tenéis que decir? ¿Qué me tenéis que decir? ¿Qué modelo tenéis ahí? ¿Es MA1, MA2, AR1 o AR2? ¿Qué os parece? Porque hay que reconocerlo. El polinomio multiplica el ruido blanco. Pues si el polinomio multiplica el ruido blanco, es una media móvil.
¿De acuerdo? Siempre que el polinomio multiplica el ruido blanco, a la A es una media móvil. ¿Y de qué orden es el polinomio? De orden 1. Por lo tanto, z sub t seguiría una media móvil de orden 1. ¿De acuerdo? Entonces es una MA1 porque el polinomio multiplica el ruido blanco. ¿Y de qué orden es el polinomio? Pues es de orden 1. Bien. Y claro, una vez que ya sabemos que es una MA1, pues vamos a poner la ACF de la media móvil de orden 1, ¿de acuerdo? Y claro, el primer elemento, el ρ1, la fórmula era esta, era menos θ1 partido de 1 más θ1 al cuadrado. Esto era la fórmula cuando era una MA1, era esta. Perfecto. Y claro, ¿qué signo tiene el θ1? ¿Es positivo o es negativo? ¿Qué dice el enunciado? ¿El θ1 qué signo tiene? Pues el θ1 lo tenéis aquí, está entre 0 y 1, tiene signo positivo. Entonces tened mucho cuidado porque el θ1 es positivo. Pongo un más, ¿vale? Porque tiene signo positivo y al multiplicar más por menos te queda menos. Aquí sería positivo al cuadrado más 1, que sería positivo. Entonces al final al dividir menos entre más te quedaría negativo. Entonces el ρ1 sería mayor que 0. Claro, sería mayor que 0 porque el θ1 es positivo. Además lo dijimos, que en la media móvil de orden 1 el parámetro θ tiene signo contrario a la barra de la ACF. Si la barra es positiva, es que el parámetro es negativo y al contrario. Perdón, esto está mal. Cuidado. Hemos dicho que era menos, que era negativo, ¿vale? Entonces es negativo y va con signo al contrario. Si el parámetro es positivo, θ1 positivo, la barra negativa. Siempre con signo al contrario. ¿De acuerdo? Y además lo veis aquí, menos por más sería menos, aquí sería positivo más 1 positivo y menos entre más sería negativo, ¿vale? Por eso es menor que 0. Y luego ya sabéis que a partir del segundo retardo se hace 0, porque es una MA1, y a partir de aquí ya todo se hace en 0. Rho sub K valdría 0 para todo K mayor o igual que 2. Entonces ya sabéis que siempre que sea una media móvil de orden 1, tendréis la primera barra distinta de 0, en este caso negativa, porque el parámetro es positivo, y a partir de la segunda se haría 0. Por lo tanto, la correcta, lo podéis mirar, la correcta sería la A. ρ1 negativo y ρ sub K vale 0 para todo K mayor o igual que 2. Entonces, el apartado A está perfecto, está bien. Entonces se ve claramente que el apartado A sería correcto, no tendría ningún tipo de problema. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Lo entendemos bien seguro, no? Vale, pues esa pregunta ya está contestada y está hecha, ¿vale? Muy bien. Pues vamos a hacer, si queréis, la pregunta número 4. Cogerme la pregunta 4 para seguir repasando un poquito los modelos, ¿vale? No hay ninguna duda sobre la 14, ¿verdad? La gente la ha entendido bien seguro, ¿no? Bueno, vamos a pasar entonces a la pregunta 4, que nos dice: el coeficiente de autocorrelación parcial de orden 2 de un proceso z sub t estacionario e invertible. Me están preguntando por la PACF, por la función de autocorrelación parcial, y me están preguntando por el coeficiente de autocorrelación parcial de orden 2. O sea, me están preguntando por el phi sub 2, 2. ¿Vale? Me están preguntando por el phi sub 2, 2. En la PACF, el segundo elemento, el segundo retardo. Y me tenéis que decir cuál sería la correcta. El phi sub 2, 2 representa la correlación lineal simple entre z sub t menos 2 y z sub t.
es igual a 0 si el proceso sigue un modelo AR2, representa la correlación lineal existente entre z sub t menos 2 y z sub t, que no es debida a la posible correlación lineal existente entre z sub t menos 2 y z sub t menos 1 y entre z sub t y z sub t menos 1. Y es igual a 0 si el proceso sigue una media móvil de orden 1. ¿Vale? Leer un poquito. Lo leemos un poco. Vale, vamos a empezar. Mira, por ejemplo, el apartado B dice es igual a 0 si el proceso sigue un modelo AR2. Claro, si recordáis, el AR2 se caracteriza porque la PACF tiene los dos primeros elementos distintos de 0 y el tercero es el que se hace 0. Por lo tanto, el apartado B está mal porque dice que el phi sub 2,2 se hace 0 si es un AR2. No, si es un AR2, el phi 2,2 no se hace 0. Se haría 0 el phi sub 3,3 en adelante. Entonces, esa es falsa, por ejemplo. Porque siempre que sea AR2, la PACF tiene las dos primeras barras distintas de 0, o sea que el phi sub 2,2 sería distinto de 0. ¿Vale? Y ya el tercero es el que sería 0. ¿Vale? Y lo mismo ocurre con el apartado D. Dice, es igual a 0 si el proceso sigue una MA1. No, recordar que en la MA1, la PACF tiene infinitos retardos distintos de 0. Entonces, tener mucho cuidado porque ocurría esto, por ejemplo, uno de los gráficos, depende del signo, ¿no? Pero lo que ocurría es que la PACF de la MA1 tenía infinitos retardos distintos de 0, por lo tanto el phi sub 2,2 no se hace 0 cuando es una MA1, también estaría mal. El apartado D tampoco es correcto, porque el phi sub 2,2 tampoco se haría 0, claro. Porque esta función es que nunca se hace 0, tiene infinitos retardos distintos de 0. Espera, ¿no se ve bien? Entonces, cuando es una MA1, la PACF tiene infinitos retardos distintos de 0. Entonces, el phi sub 2,2 tampoco se hace 0 cuando es una MA1. Y ya la correcta tiene que ser la A o tiene que ser la C. Y por favor, muy importante, que esto lo explicamos el primer día de clase. Yo os dije el primer día de clase que el phi sub 2,2 en la PACF, el elemento phi sub 2,2, mide la correlación que existe entre z sub t y z sub t menos 2. Pero en esa relación interviene el retardo intermedio. También está interviniendo, está afectando z sub t menos 1. ¿Y qué os dije yo? Que la PACF, el phi sub 2,2, mide la correlación que existe entre z sub t y z sub t menos 2, pero eliminaba la influencia que tenían el retardo intermedio, es decir, eliminaba la influencia que tenía z sub t menos 1. ¿Vale? Por lo tanto, la correcta es la C. Es la correlación que existe entre estas dos cosas, pero que no es debido al retardo intermedio, porque esa influencia en la PACF se elimina y en la ACF no se elimina, claro. Entonces la C es la verdadera. La C es la verdadera, es la que tenemos que señalar. ¿De acuerdo? Esto fue lo que vimos el primer día de clase, ¿de acuerdo? En los conceptos fundamentales ya os expliqué yo que la PACF mide la correlación que existe entre estas dos cosas, pero elimina la influencia que tiene el retardo intermedio. Claro, es la relación que hay entre estas dos cosas que no es debido a esto, claro, a z sub t menos 1. Es lo que dice, ¿lo veis? Representa la correlación que hay entre z sub t menos 2 y z sub t, que no es debida a la posible correlación existente entre z sub t menos 2 y z sub t menos 1 y entre z sub t y z sub t menos 1. Claro, que quita la influencia de z sub t menos 1. Elimina pues toda esa influencia. ¿Va correcto? ¿Correcto? Muy bien. Y si la gente además se da cuenta, luego al cabo de los años,
preguntaban otra pregunta muy parecida a esta, lo que pasa es que en vez de preguntar por phi sub 2,2, preguntan por phi sub kk, pero la idea sería la misma, que es la pregunta 21. Entonces, si cogéis la pregunta 21 vais a ver que es como la 4, solo que en vez de preguntar por el segundo elemento, pregunta por el elemento k, pero claro, la idea va a ser la misma, ¿de acuerdo? Pero bueno, si queréis la hacemos también, la 21. Entonces aquí me ponéis en la 4, me ponéis la c como verdadera, que es la que dice esto, claro. Que el elemento phi sub 2,2 mide la correlación que hay entre estas dos cosas y que no es debido a z sub t menos 1, claro. Vale. Vamos a hacer entonces, si queréis, aunque es la misma idea, pero bueno, si queréis también la hacemos, que sería la 21. Que dice, el coeficiente de autocorrelación parcial de orden K, preguntan también por la PACF, pero preguntan por el de orden K, preguntan por phi sub K, K. De un proceso estocástico estacionario invertible, y me tenéis que decir, representa la correlación lineal que existe entre z sub t menos k y z sub t, es igual a 0 si el modelo sigue si el proceso sigue un modelo ARK, representa la correlación lineal existente entre z sub t menos k y z sub t, que no es debida a la posible correlación lineal existente entre estas dos variables y las variables intermedias, y es igual a 0 si el proceso sigue un modelo media móvil de orden k. Entonces, si os dais cuenta, es exactamente la misma idea de antes. Lo que pasa es que a la vez de preguntar por phi sub 2,2, preguntan por phi sub kk. Y claro, este elemento mide la correlación que existe entre z sub t y z sub t menos k, pero elimina la influencia que tienen los retardos intermedios. Elimina la influencia que tiene z sub t menos 1, que tiene z sub t menos 2, puntos suspensivos. Toda esta influencia la elimina. Por lo tanto, el apartado C es el correcto. Mide la correlación lineal que existe entre z sub t menos k y z sub t, que no es debida a la posible correlación lineal existente entre estas dos variables y las variables intermedias. Claro, toda esta influencia de los retardos intermedios la elimina. ¿Vale? Entonces, la correcta sería la C. La C es la verdadera. ¿Vale? Y luego también, si queréis echar un vistazo a la B y a la D, ¿de acuerdo? Pues también le podemos echar un vistazo. Por ejemplo, la B nos dice es igual a 0 si el proceso es un ARK. No, por favor. Si fuese un ARK, un autoregresivo de orden K, lo que ocurriría en la PACF es que tendría los K primeros retardos distintos de 0 y se haría 0 en el K más 1. Por lo tanto, no se haría 0 en el K, ¿de acuerdo? Entonces, tener cuidado porque en este caso el primero sería distinto de 0, el segundo sería distinto de 0, todos serían distintos de 0 hasta el K. Y el K más 1 es el que se haría 0. ¿Lo veis? Aquí es donde se haría 0. Habría K barras, como es un ARK, habría K barras distintas de 0 y el K más 1 se haría 0. Por lo tanto, el K no se haría 0. ¿Va bien? Que la gente lo tenga en cuenta, ¿vale? Como es un ARK, tendríamos K barras distintas de 0 y la K más 1 es la que se haría 0. Por lo tanto, la K nos hace 0, claro. La barra K nos hace 0. El phi sub K nos haría 0. Y la D, que dice es igual a 0 si el proceso sigue media móvil de orden K. No, si es una media móvil de orden K, la PACF tiene infinitos retardos distintos de 0. Nunca se hace 0. Por lo tanto, esto nos haría 0. Claro. El phi sub kk nos haría 0. Siempre que sea una media móvil, la PACF no se anula, tiene infinitos retardos distintos de 0. Entonces, el phi sub kk no valdría. Porque ninguna phi valdría 0. Todos los phi sub kk serían distintos de 0. ¿Vale? O sea que se ve bastante claro. Todo bien entonces, ¿no? Bien. Muy bien.
Pues eso ya estaría, ¿de acuerdo? Bueno, y ya si queréis, de este test 1, yo creo que ya nos quedan pocas preguntas por hacer, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver. La pregunta 8, ¿la hicimos o esa no la hicimos? Me parece que no, ¿verdad? ¿Tenéis apuntadas las que hemos hecho o no? Esta creo que no. Esa no la hemos hecho, yo creo. Vamos a hacerla también, que es también sobre los conceptos, que dice lo siguiente. Dice, el coeficiente de autorrelación parcial de orden 1 de cualquier proceso estocástico, estacionario o invertible siempre es igual a 1. Es igual a 1 si el proceso sigue un modelo AR1, siempre coincide con el coeficiente de autorrelación simple de orden 1, es igual a 1 si el proceso sigue una media móvil de orden 1. Entonces me están preguntando por la PACF, por la parcial y por el elemento de orden 1. Es decir, me están preguntando por el phi su 1, 1. ¿Vale? Entonces me están preguntando por la PACF por el elemento phi su 1, 1. ¿Va bien? Perfecto. Bueno, y esto es muy fácil, porque claro, tenéis que decir cuál es la correcta, y es que además eso lo expliqué el primer día de clase en los conceptos. Yo os dije que el phi su 1, 1, claro, mide la correlación que hay entre z sub t y z sub t menos 1, ¿vale? Pero claro, entre z sub t y z sub t menos 1 no hay retardo intermedio que eliminar. Entonces aquí no hay retardos intermedios. No hay retardos intermedios. No hay retardos intermedios. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si no hay retardos intermedios que eliminar, ¿de acuerdo? Entonces la ACF y la PACF, elementos ρ1 y phi1, 1 coinciden, ¿de acuerdo? Entonces, claro, siempre el ρ1, 1 os dije que coincidía con el phi sub 1, 1. ¿Por qué? Pues porque no hay retardos intermedios que eliminar. Entonces, al no haber retardos que eliminar, los dos conceptos coinciden. Entonces, siempre el ρ1 y el phi1, 1 siempre coinciden, ¿vale? Porque la diferencia entre el ρ1 y el phi1, 1 es que el phi1, 1 eliminaría los retardos intermedios y el ρ1 no lo eliminaría. Pero como no hay retardos intermedios que eliminar, pues el concepto es el mismo. Es decir, no va a quedar exactamente lo mismo. Entonces la correcta sería la C. Siempre coincide con el coeficiente de autocorrelación simple, con el ρ de orden 1, con el ρ1. Claro, este siempre coincide con este, porque no hay retardos intermedios que eliminar. Además, si os dais cuenta, al poner los modelos MA1, AR1, etcétera, siempre, si os fijáis, el ρ1 coincide con el phi sub 1, 1. Es la misma fórmula. Por este motivo, claro. Vale, entonces la C es la verdadera. La C es la correcta, que es la que tendríamos que señalar. ¿Todo bien? De todas formas, fijaros que los demás apartados están mal, porque te dice el apartado A, siempre es igual a 1. El phi sub 1, 1, porque va a ser igual a 1. Esto es un coeficiente de correlación y estará entre menos 1 y 1, pero claro, no tiene por qué ser 1. Luego te dice, es igual a 1 si el proceso sigue un modelo AR1. Tampoco, ¿de acuerdo? Cuando es un AR1, el primer elemento de la PACF no es un 1, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser 1, ¿vale? Y la de lo mismo, es igual a 1 si el proceso es una MA1. No, el phi sub 1, 1, ¿de acuerdo? Estará entre menos 1 y 1, y si es una MA1, pues estará entre menos 1 y 1, pero no tiene por qué ser tampoco 1, porque iba a ser un 1. O sea que realmente los demás apartados es que están fatal, ¿vale? Porque el phi sub 1, 1 no tiene por qué ser un 1. No tiene por qué valer 1. ¿Va bien? Vale. Iros ahora a la pregunta 22, ¿vale? Iros a la pregunta 22. Del 8 no tenéis ninguna duda, ¿la habéis entendido bien, seguro? Vale, pues vamos entonces, como os digo, a la pregunta 22,
que nos dice un proceso estocástico estacionario tiene media constante, aunque su varianza puede no serlo, tiene varianza constante, aunque su media puede no serlo, puede presentar estacionalidad y luego tiene una ACF en la que cada autocorrelación simple solamente depende del retardo temporal que separa los dos momentos de su historia. Leerlo un poquito vosotros. Y si la gente me va quitando las falsas, llegáis a la verdadera fácilmente, ¿eh? Entonces, si la gente va quitando las falsas, os va a resultar más fácil que encontrar la verdadera directamente, ¿eh? Que eso también es una forma de actuar cuando uno tiene preguntas de tipo test, ¿vale? Si un proceso es estacionario, ya sabéis que eso significa que la media es constante y que la varianza es constante, ¿vale? Para que un proceso sea estacionario, tiene que cumplir eso, que la media tiene que ser constante y la varianza tiene que ser constante, tiene que ser estacionaria en media, tiene que ser estacionaria en varianza, ¿de acuerdo? Claro, el apartado A está mal porque dice tiene la media constante, aunque su varianza puede no serlo. No, la varianza también tiene que ser constante. Para que un proceso sea estacionario, tiene que tener la media constante y la varianza constante. ¿De acuerdo? La B lo mismo, dice, tiene la varianza constante aunque su media puede no serlo. No, si es un proceso estacionario, tiene que tener la media constante y la varianza constante. Por lo tanto, la B también es falsa. Y la C puede presentar estacionalidad. No, si una serie tiene estacionalidad, no sería estacionaria en media y por lo tanto no sería estacionaria. La C también es falsa, porque si la serie presenta estacionalidad, no sería estacionaria en media, no cumpliría una de las condiciones para ser estacionaria en media y por lo tanto no sería estacionaria la serie. ¿Lo veis? Entonces, por descarte, hemos llegado a la D. Entonces, por descarte, ya sabemos que la D es verdadera. ¿Por qué? Pues porque la A, la B y la C son muy falsas. Realmente lo que dicen es mentira, ¿no? Si os dais cuenta. Pero bueno, vamos a intentar entender lo que dice el apartado C. El apartado C nos dice que tiene una ACF en la que cada autocorrelación simple solamente depende del retardo temporal que separa dos momentos de la historia. Claro, es que ¿sabéis lo que pasa? Que cuando una serie es estacionaria, mirad, cuando una serie es estacionaria, la covarianza entre z sub t y z sub t menos 1 es gamma 1, porque hay un retardo de diferencia, ¿lo veis? Entre esto y esto hay un retardo. Y la covarianza entre z sub t menos 1 y z sub t menos 2 vale lo mismo, también es gamma 1, porque hay un retardo de diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero que la gente entienda es que cuando una serie es estacionaria, ¿de acuerdo? Claro, lo que importa son los retardos de diferencia que hay entre los dos. Si hay un retardo de diferencia, es gamma 1. Si hay un retardo de diferencia, es gamma 1. Es decir, estas dos covarianzas son exactamente iguales. Estas covarianzas serían exactamente iguales, ¿de acuerdo? Por eso te dice ahí, tiene una ACF en la que cada autocorrelación simple solamente depende del retardo temporal que separa los dos momentos de su historia. Claro, es lo mismo. Lo importante es que es un retardo de diferencia y por lo tanto estas covarianzas son iguales, ¿vale? Por eso la D es la verdadera, ¿vale? Siempre que exista un retardo de diferencia va a ser gamma 1, va a ser la misma covarianza, va a quedar lo mismo, ¿vale? Si fuese z sub t y z sub t menos 2, son dos retardos de diferencia, ya cambiaría, sería gamma 2. Por eso te dice ahí, lo veis, que solamente depende del retardo temporal que separa a los dos momentos de la historia, ¿de acuerdo? Aquí es un retardo de diferencia, aquí es un retardo, por lo tanto, valdría lo mismo. La covarianza sería la misma, ¿de acuerdo? Y quiero recordar que hay una pregunta, ¿vale?, que también es parecido a esto, ¿de acuerdo? Sí, que es la 25. La 25 es una pregunta teórica que viene a decir un poco la misma idea. Mira, la pregunta 25 dice, la función de autocorrelación simple de un proceso estocástico estacionario, me están preguntando por la ACF. ¿Vale? Me pregunta por la ACF. Y me tenéis que decir qué es lo que es. Es una pregunta teórica, pero bueno, dice una secuencia de números
que mide la duración y la intensidad de la memoria del proceso en cualquier momento de su historia, una secuencia de estimaciones puntuales de la varianza del proceso en diferentes momentos de su historia, un gráfico de barras que indica cómo son el nivel y la dispersión del proceso a lo largo de su historia y una secuencia de estimaciones puntuales de la media del proceso en diferentes momentos de su historia, ¿vale? Entonces tenéis que decir la ACF, ¿de acuerdo? ¿Qué sería? ¿Y la gente que pondría como correcta? ¿Cuál os parece? Pues realmente la correcta sería la A, una secuencia de números que mide la duración y la intensidad de la memoria del proceso en cualquier momento de su historia. Claro, daros cuenta que la ACF mide la correlación lineal, que existe entre una variable en un momento del tiempo y esa misma variable en otro momento distinto, ¿de acuerdo? Entonces, claro, lo que mide es la duración e intensidad de la memoria del proceso, de la relación que existe entre la serie y su pasado, ¿de acuerdo? Entonces, la correcta sería la A. La A sería la verdadera, porque es lo que mide la ACF, ¿de acuerdo? Me está midiendo la relación que existe en una serie con su pasado. Claro, mide la duración e intensidad de la memoria del proceso, ¿de acuerdo? Sería la correcta. La B dice una secuencia de estimaciones puntuales de la varianza. Pues no tiene nada que ver la ACF que tiene que ver con la varianza. Únicamente que, claro, coge las covarianzas y las divide por la varianza, pero no mide las varianzas, ¿vale? Luego, un gráfico de barras, eso estaría bien, que indica cómo son el nivel y la dispersión del proceso. No es el nivel y la dispersión. Lo que miden es la duración, la correlación, la intensidad que existe en la relación entre esa variable y esa misma variable en otro momento del tiempo, ¿vale? Y luego una secuencia de estimaciones puntuales de la media del proceso en diferentes momentos de su historia, pues tampoco. La ACF no mide la media del proceso en diferentes momentos de la historia, no tiene nada que ver con eso, ¿vale? Y entonces esa pregunta, pues también la tendríamos ya contestada, ¿os dais cuenta? Entonces la A sería la correcta, ¿vale? Es una pregunta más bien teórica, ¿vale? Va bien, ¿no? Y yo creo que de estas ya, pues un poco más. Me parece que me queda la 9, pero esa que 9 todavía no la puedo hacer, la haremos dentro de unos días, ¿vale? Todavía no me quiero meter con eso. Y yo creo que el resto, pues ya está más o menos todas hechas, ¿eh? ¿Alguien las tiene señaladas? ¿Las tenéis señaladas o no? Yo las tengo algunas señaladas, pero tengo que ponerme a pasarlo. Vale, yo creo que, bueno, me falta la 19, que tampoco la puedo hacer porque la 19 es, lo estoy mirando ahora, la 19 es de modelos ARMA, que lo veremos el próximo día, o sea que está nada. Y yo creo que, salvo esas dos, más o menos todo está hecho. Si veis que alguna queda por hacer, el próximo día me lo decís, ¿de acuerdo? Si lo miráis, ¿vale? Bueno, y si queréis, lo vamos a dejar aquí, como no hemos hecho descanso, ¿vale? Lo dejamos así, ¿vale? Y el próximo día continuamos. Vale, guay. Dejar ya de grabar y Vale. os voy a dejar de grabar ya.